Señor diputado Ope Pasquet. Gracias, señor presidente. El pasado 17 de julio falleció Jorge Gamarra a los 98 años de edad. Seguramente la gran mayoría de los uruguayos no sepa quién fue ni qué hizo Jorge Gamarra. Sin embargo, la Cámara de Representantes hace muy bien en rendirle homenaje a su memoria. Gamarra fue uno de los juristas más importantes de nuestra historia, desde 1830 hasta el presente. Decir esto en el Uruguay, país que se reconoce a sí mismo en el apego a las instituciones y al derecho, es decir mucho realmente. Jorge Gamarra se ganó un lugar destacado en la galería de los grandes del derecho uruguayo, junto a Justino Jiménez de Aréchaga, Enrique Sayagués Lazo, José Irureta Goyena, Eduardo J. Couture, Ramón Valdés Costa, Américo Pla Rodríguez y acaso unos pocos nombres más. Es de esa talla su figura. Y si nos limitamos al campo del derecho privado, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que solo Tristán Narvaja, el autor del Código Civil, tuvo más influencia que Jorge Gamarra en la definición e interpretación de los conceptos fundamentales en materia de obligaciones y contratos, es decir, en la materia que es la sustancia misma del tráfico jurídico, civil y comercial. El país tuvo, sí, antes que Gamarra, eminentes civilistas y brillantes profesores como Juan José de Amézaga, Jorge Peirano Facio y José Sánchez Fontans, pero ninguno de ellos, dicho sea con el debido respeto, produjo una obra jurídica comparable con la de nuestro homenajeado. La producción jurídica de Jorge Gamarra, resultado de más de 60 años de trabajo constante, es sencillamente impresionante, tanto por su volumen como por su calidad. La obra más importante es sin duda el monumental Tratado de Derecho Civil Uruguayo en 26 tomos, algunos de ellos de 2 volúmenes, publicado entre 1956 y 2009. Solo con el tratado se hubiera ganado Gamarra el título de primer civilista uruguayo, pero produjo más todavía. 2 tomos dedicados al estudio de la responsabilidad civil médica, un estudio de la responsabilidad contractual en 2 tomos también, otro sobre la buena fe contractual publicado en 2011, cuando el autor tenía 89 años, y decenas de notas de doctrina y jurisprudencia publicadas en varias revistas jurídicas desde 1950 y casi hasta el final de sus días. Especial mención merece, sin duda, la labor de Gamarra al frente de la sección doctrina del Anuario de Derecho Civil Uruguayo. Publicó allí sus notas desde el tomo primero hasta el 40º, es decir, durante 40 años. Gamarra fue un innovador. Lector voraz de doctrina y jurisprudencia italiana y francesa, enriqueció con elementos tomados de esas fuentes el debate jurídico nacional. Desafió a menudo la interpretación tradicional de los textos legales, planteó problemas nuevos, le dio al estudio del caso jurisprudencial una relevancia que antes no se le reconocía, al tiempo que procuró siempre sistematizar los conceptos fundamentales de su materia. Si quisiéramos hacer una lista siquiera parcial de esos aportes e innovaciones y explicar sintéticamente en qué consistió cada uno, excederíamos largamente el tiempo del que disponemos. Nos limitaremos, pues, a repetir lo que dijo el escribano Juan Blengio, eminente jurista él mismo y amigo dilecto de Gamarra, en el homenaje que el Centro de Estudiantes de Derecho le rindió al gran profesor el 18 de junio de 1997 en el Paraninfo de la Universidad. Y cito: para cualquier observador que examine con ojo crítico el derecho civil uruguayo de la última mitad del siglo XX, es fácil llegar a la conclusión de que hay un antes y un después del Tratado de Derecho Civil Uruguayo. Si a tal magna opus se agregan otros valiosos aportes como el Anuario de Derecho Civil Uruguayo, cuya codirección ha ejercido Gamarra desde su creación, y una multiplicidad de estudios referentes a temas de gran trascendencia teórica y práctica, y se mira al conjunto desde la perspectiva de la enorme incidencia que ha tenido sobre el derecho efectivamente vigente y aplicado en nuestro país, ha de fluir inevitablemente la afirmación de que la obra de Jorge Gamarra, por su calidad, por su extensión y por su influencia sobre el pensamiento jurídico, es la pieza medular del derecho civil uruguayo contemporáneo. Llamé por teléfono a Juan Blengio para invitarlo a asistir a este acto. Me explicó que muy a su pesar no puede hacerlo por circunstanciales motivos de salud y me pidió especialmente que expresara en su nombre su fervorosa adhesión a este homenaje a quien considera el primer civilista uruguayo y fue además su entrañable amigo durante décadas.
Por fortuna para los uruguayos no pesa sobre la conciencia colectiva el reproche de no haber reconocido y aplaudido el valor de la obra de Gamarra y el mérito de su autor mientras éste vivió. Tampoco puedo leer aquí la lista de los galardones que le fueron discernidos, porque esa lectura insumiría demasiado tiempo. Elijo solo 2 para mencionar hoy y creo que él hubiera aprobado mi elección. El cálido homenaje ya señalado que le tributó el Centro de Estudiantes de Derecho en 1997 en el Paraninfo de la Universidad, colmado de un público estremecido de cariño por el gran profesor, y el título de profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, con el que su alma mater lo distinguió en 1999. Más allá y por encima de títulos y homenajes, el prestigio de Gamarra era enorme. Puede decirse sin hipérbole que su palabra, como la de los grandes jurisconsultos de la antigua Roma, llegó a ser fuente de derecho entre nosotros. Distinguidos ministros y exministros de la Suprema Corte de Justicia coinciden en señalar que, como factor unificador de la jurisprudencia, la doctrina irradiada desde el Tratado de Derecho Civil uruguayo ha sido más eficaz que el recurso de casación. Con eso está todo dicho. Además de ser un eximio jurista, Gamarra fue un extraordinario profesor de Derecho. Inició la aspirantía docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en 1951, en la materia que seguiría estudiando durante toda su vida, obligaciones y contratos. Tras décadas de trabajo constante, llegó a ser profesor titular, catedrático, grado 5 y finalmente primer director del Instituto de Derecho Civil de la Facultad en los años 1985 y 86. Pero en este plano, el de la labor docente, importa quizás menos que en ningún otro la relación precisa de logros y títulos. Al Gamarra docente lo evocamos con emoción en el aula, rodeado por sus estudiantes a la manera de Próspero, el maestro del Ariel de Rodó. Permítaseme aquí, señor presidente, un recuerdo personal. Tuve la fortuna de ser alumno de Jorge Gamarra en el curso de obligaciones de 1975. Cuando llegué a la primera clase sobre la hora, el viejo Salón 1 de la facultad estaba ya absolutamente repleto y había una multitud en el corredor. Gamarra dejó la tarima y empezó a hablar, de pie y micrófono en mano, desde el centro del salón. Todos los profesores dicen que su materia es la más importante, pero obligaciones es realmente la más importante. Obligaciones es el corazón del derecho y vamos a hacerlo latir con fuerza, decía. Transmitía tanta convicción y tanto entusiasmo que los adolescentes y veinteañeros que lo escuchábamos guardábamos completo silencio, fascinados. En el curso de Gamarra no se pasaba lista ni se ofrecía atajo alguno que permitiera eludir el examen. Sin embargo, éramos tantos los que asistíamos a esas clases que para dar cabida a todos hubo que crear 2 turnos, uno a continuación del otro, que funcionaban siempre a sala llena como los grandes espectáculos. Gamarra exponía, preguntaba, provocaba, invitaba a pensar con libertad. Lejos de molestarse, parecía disfrutar cuando a sus planteos se oponía alguna pregunta inesperada o una crítica certera. Trataba con cordialidad y paciencia a los estudiantes, pero no hacía concesiones. No bajaba el nivel de su enseñanza para que cualquiera lo entendiera. Para seguirlo era necesario haber estudiado antes. Él mismo lo hacía, con obstinado rigor. Preparaba concienzudamente sus clases. Gamarra planteaba los casos, nos invitaba a opinar y discutía con nosotros de igual a igual. Y cuando a alguno se le ocurría algo novedoso o interesante, aunque fuera contradiciéndolo a él, lo invitaba a escribir una nota para el Anuario de Derecho Civil. El efecto que lograba era impresionante. Estudiábamos y aprendíamos muchísimo. No se nos ocurría conformarnos con la lectura de apuntes. Íbamos a la biblioteca de la facultad a leer el tratado, las sentencias publicadas en la justicia uruguaya o en el anuario que él recomendaba y ocasionalmente hasta algún tratadista extranjero para algún tema en particular. Las clases nos resultaban un verdadero placer que a veces estirábamos en las mesas del Sportman donde el debate jurídico continuaba. Todo esto, señor presidente, ocurría en plena dictadura, no hay que olvidarlo. En la clase no se decía una palabra de política, pero el clima luminoso de libertad, tolerancia y sereno imperio de la razón que allí se vivía era tal que el Salón 1 parecía un territorio liberado en el Uruguay sombrío y oprimido de entonces. En las clases de Gamarra se despertó mi vocación por el estudio del derecho.
Estudié obligaciones durante un año entero y estoy seguro de que ese fue el tiempo mejor invertido de todos mis años de estudiante. Sé que mi experiencia fue igual o parecida a la de miles de estudiantes que en el curso de los años tuvieron la fortuna de asistir a las clases de Gamarra. Siento la tentación de nombrar a varios compañeros del curso de 1975, a quienes recuerdo con un afecto que los años no disminuyen, pero no cederé a ella para no tener que reprocharme mañana algún olvido involuntario. Si extraordinaria fue la obra jurídica y docente de nuestro homenajeado, extraordinaria fue también la austera disciplina que él se impuso a sí mismo para lograr la concreción de esa obra en el curso de más de 60 años de infatigable labor. Esa contracción al trabajo diario durante toda una larga vida, sin claudicaciones ni desvíos, fue también parte de su enseñanza, lo es de su legado y no debemos dejar de recordarla hoy. Dijo Gamarra al recibir el homenaje que le tributó el Centro de Estudiantes de Derecho en 1997, que la primera gran influencia que recibió en su vida fue la de su padre, el juez Francisco Gamarra. A él lo veía todos los días, incluyendo sábados y domingos, dice, estudiando los expedientes que debía sentenciar. En 1944, el doctor Francisco Gamarra dictó una conferencia en el Colegio de Abogados acerca del estilo de vida del juez. Su hijo, que para entonces ya era estudiante de Derecho, fue a escucharlo y no olvidó lo que escuchó. La vida del juez está hecha de sencillez democrática, trabajo silencioso, estudio constante, honradez, carácter y una rígida moral presidiéndolo todo. La misión del magistrado, remató don Francisco Gamarra, se apoya en los valores morales, en la dignidad con que cumple su función, en el respeto que inspira. Y así fui marcado en mis raíces, comentó en la ocasión señalada Jorge Gamarra. El derecho por un lado y el estudio diario, permanente, sin interrupciones, por el otro. Hemos dicho que ese estudio comenzó a dar sus frutos en los años 50, con la publicación de los primeros y ya auspiciosos trabajos del entonces joven jurista. Que había ingresado al Poder Judicial como funcionario en 1948, pasó fugazmente por la magistratura como juez letrado de Canelones y posteriormente fue designado secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia, cargo que ocupó hasta su jubilación. Ordenado y metódico, armonizaba el desempeño de las tareas de su cargo con el estudio, la producción de su obra y la enseñanza de su materia en la Facultad de Derecho. Cuando a fuerza de talento y trabajo se hizo prestigioso y su opinión empezó a pesar decisivamente en los tribunales, más de una vez le propusieron que renunciara a su cargo en el Poder Judicial para dedicarse al ejercicio de la abogacía en algún estudio jurídico importante. De haber aceptado, habría ganado mucho más dinero que el que percibía como funcionario judicial. Pero no quiso hacerlo porque entendía que el ejercicio liberal de la abogacía le hubiera impuesto trajines y desvelos que le habrían impedido continuar con su labor científica y docente. Para Gamarra, el sentido de la vida no consistía en hacer dinero. Fue un jurista vocacional y a realizar su vocación sacrificó las posibilidades de enriquecimiento que tuvo a su disposición. En sus clases, con su ejemplo, enseñaba también esa ética del trabajo que fue el eje moral de su vida. Insistía en la importancia del estudio constante, sin claudicaciones. Recuerdo cuando un día nos contó en clase que el domingo anterior se había levantado temprano por la mañana pensando en la promesa de contratar. Próximo a cumplir 60 años, se puso a estudiar inglés seriamente para poder leer libros jurídicos en ese idioma en materia de responsabilidad extracontractual, los que aparecen citados ya en el tomo 19 del tratado. Y los 2 tomos sobre responsabilidad médica que escribió años más tarde están poblados de citas de autores anglosajones cuyos libros le enviaba desde los Estados Unidos uno de los discípulos a los que más quiso y, por cierto, uno de los más brillantes también, el doctor Jonas Bernstein, hijo de quien fuera un distinguido miembro de esta Cámara, el doctor Nahum Bernstein. Gamarra transmitía su mensaje afable y cálidamente, con la sonrisa de quien se siente feliz haciendo lo que hace. Pero ese mensaje era una vibrante exhortación al cumplimiento del deber del estudiante, que es estudiar. Gamarra no pretendía ganarse nuestras simpatías facilitándonos la vida, allanando para nosotros el camino del conocimiento del derecho de las obligaciones. Al contrario, nos incitaba a subir la montaña del aprendizaje con él. Y sus discípulos, jóvenes y hasta adolescentes algunos, sentíamos que cuando respondíamos a esa incitación del maestro a esforzarnos para aprender con él, nos hacíamos mejores, nos hacíamos dignos de su enseñanza
y multiplicábamos nuestras fuerzas para seguir adelante en la carrera que estábamos recién comenzando. Así Gamarra no se ganaba solo nuestras simpatías, se ganaba también nuestra gratitud, nuestra admiración y nuestra devoción. Dice el Próspero de Rodó, casi al iniciar su lección, que hablar a la juventud sobre nobles y elevados motivos, cualesquiera que sean, es un género de oratoria sagrada. Gamarra, nuestro Próspero, le habló a la conciencia y al corazón de generaciones y generaciones de jóvenes estudiantes con palabras llenas de bondad y sabiduría y con el ejemplo de su vida austera y dedicada al servicio del derecho y la justicia. Que el espíritu de su enseñanza ilumine por siempre las aulas de nuestra Facultad de Derecho y que por siempre también reciba la memoria de Jorge Gamarra, la gratitud y el homenaje de la República. Muchas gracias.